La justicia arbitral hace referencia al arbitraje como mecanismo alternativo de solución de conflictos en la que las partes difieren a árbitros la solución de una controversia. La justicia arbitral es aquella que permite que los particulares no acudan para resolver un conflicto a la jurisdicción ordinaria, sino a la jurisdicción arbitral. Es decir, acuden a unos árbitros para que sean ellos quienes resuelvan la controversia objeto de lo que las partes están pretendiendo resolver. No van a los jueces, sino que van a un tribunal de arbitramiento. Algunos de los principios de la justicia arbitral es la celeridad, imparcialidad, equidad y también idoneidad de las partes. En Colombia, por mandato constitucional del artículo 116 de la Constitución Política, se delegó desde el año 1991 a los particulares la función de administrar justicia en calidad de árbitros. Entonces, las partes en un contrato pueden disponer a través de una cláusula compromisoria que las diferencias que surgen entre ellas se someten a arbitraje y se excluye la justicia ordinaria del conocimiento de ese proceso. Entonces hay una cuestión que se llama pacto arbitral, que puede ser cláusula compromisoria o compromiso. Si las partes en un contrato incluyen la cláusula compromisoria, están renunciando anticipadamente a llevar sus diferencias a la justicia ordinaria y aparece la justicia arbitral por mandato de la Constitución y la ley. En Colombia hay un estatuto arbitral que es la ley 1563 de 2012. Esa ley de arbitraje establece la posibilidad de que a través de árbitros se resuelvan asuntos susceptibles de transacción y de contenido económico a través de la figura del arbitraje. Los antecedentes de la justicia arbitral son inexactos, pero existen momentos en la historia como en la antigua Grecia, en el periodo clásico, donde existieron los tesmotetes, personas facultadas para examinar los hechos de los litigios y con base a sus análisis, procuraban convencer a las partes de resolverlos a través de sus acuerdos. La justicia arbitral tiene antecedentes históricos a nivel internacional y a nivel nacional. En la historia, desde Grecia y Roma, se contemplan la figura del árbitro, de pronto no de la manera como la tenemos hoy en día aquí en Colombia o a nivel internacional, pero sí hay vestigios de ella en Grecia, en Roma, cuando se permitía la intervención de terceras personas para que mediaran en un conflicto y ayudaran a las partes a resolverlo. Aquí en Colombia también tenemos antecedentes legislativos, antecedentes jurisprudenciales y la misma Constitución Política de Colombia prevé el arbitraje como un mecanismo para que las partes no lleguen a la jurisdicción ordinaria o lleguen a los jueces, sino que de manera concertada resuelvan sus controversias, delegándole esta resolución a un tercero que es los árbitros. Los centros de arbitraje son instituciones a través de los cuales los árbitros, con el apoyo logístico de los centros de arbitraje, desarrollan su función constitucional y legal de administrar justicia. Los centros de arbitraje es el lugar donde las partes presentan la demanda arbitral o la solicitud de convocatoria de tribunal de arbitraje. El centro verifica que sea competente para conocer del trámite arbitral. Si es competente, verifica a quién le corresponde. La señora está solicitando se le pague la incapacidad. El arbitraje es un mecanismo que tiene ventajas y desventajas, dentro de las cuales podemos destacar que es una forma de acceso a la justicia para la población vulnerable, práctico para evitar dilaciones en el proceso de solución de conflictos. Por otra parte, las decisiones del arbitraje pueden ser controvertidas por acción de tutela ante la Corte Constitucional, por lo que es limitado su proceder. Las ventajas, por ejemplo, es la celeridad en los procesos, la participación ciudadana en la resolución de los conflictos que se presentan. Es otra forma de hacer efectivo el derecho y acceder a la justicia por medio de árbitros. Las desventajas, por otra parte, para la Corte Constitucional es una justicia informal. Puede ser controvertida por la Corte Constitucional por medio de acción de tutela, por tanto el arbitraje pierde autonomía. Falta una normativa clara del arbitraje autónoma de los procesos judiciales. Yo considero que el arbitraje no tiene desventajas como tal, sino todos son ventajas. Es una justicia más pronta, una justicia oportuna,
le permite a las partes resolver con mayor celeridad sus controversias, sus conflictos, porque el Tribunal de Arbitramiento demora mucho menos tiempo para tomar la decisión. Tiene aproximadamente 6 meses para dictar el laudo arbitral, que viene siendo lo que reemplaza una sentencia. De pronto las partes quedan mucho más conformes con el resultado de un tribunal de arbitramiento, de un laudo arbitral. La celeridad también, se llega a una administración rápida, oportuna, se causan menos traumatismo tanto a las personas involucradas en el conflicto como a nivel general, propicia una paz social, además de que cuando vamos a un tribunal de arbitramiento, las partes están pensando más que en una controversia, en buscarle una solución a los problemas. Las ventajas de acudir al arbitraje es la especialidad de los árbitros que van a conocer del asunto. Las ventajas de acudir a la justicia arbitral en Colombia, en primera instancia podemos decir que es la celeridad del trámite arbitral, una vez las partes acuden voluntariamente, que es otra ventaja. La especialidad de los árbitros que conocen el asunto, ya que son expertos en la materia. Las partes pueden escoger libremente a los árbitros que van a conocer de su asunto por la experticia de los mismos árbitros, por el conocimiento que tienen del tema para resolver el asunto susceptible de transacción. Esa es una de las ventajas más importantes. Otra de las ventajas más importantes es la celeridad. El trámite arbitral, una vez llega a la primera audiencia de trámite, por ley debe ser resuelto en 6 meses. Las partes pueden prorrogar ese término. Es un proceso de única instancia, es otra ventaja del proceso arbitral. A nivel nacional, fue el Ministerio de Justicia y Derecho quien formuló las MACs, Métodos Alternativos de Solución de Conflictos, incluido el arbitraje. La operación se da en los centros de arbitraje y conciliación en las cámaras de comercio del país. A pesar de que la justicia ordinaria es gratuita, el Tribunal de Arbitramiento no lo es, pero a las partes de pronto les interesa más resolver el conflicto lo más pronto posible. Si eso lo llevamos de pronto al área comercial, es mucho más rápido, mucho mejor para un comerciante resolver un conflicto que durar inmerso en él por mucho tiempo, porque eso le genera una cantidad de situaciones adversas alrededor. Por ejemplo, qué tal que le vayan a embargar cuentas, entonces tiene problemas para cumplir con sus obligaciones, tiene problemas con los proveedores, con los empleados, etcétera. Entonces, en la medida en que se resuelve el problema de una manera mucho más ágil, pues los resultados y los inconvenientes que la controversia pueda generar son mucho mejor. La relación del arbitraje con el derecho comercial está dado en que en los contratos que así se establezcan y sean de esa naturaleza comercial, se establezca la cláusula compromisoria o se firme un compromiso para acudir al arbitraje y el asunto sea susceptible de transacción o la ley disponga que se puede resolver por arbitraje, los árbitros pueden resolver un asunto de naturaleza comercial. La relación está dada por esos dos aspectos principales. Una de las ventajas es que las partes pueden someter, por ejemplo, en el tema de derecho societario, las diferencias que ocurren entre los socios a través de la figura del arbitraje y pueden obtener una resolución del conflicto mucho más rápida que acudir a la justicia ordinaria. Cuando hablamos de una cláusula compromisoria, es la cláusula que establecen las partes dentro de un contrato donde ellos anticipadamente están previendo que en el evento que se presente una controversia o un conflicto entre ellos, no van a acudir a la jurisdicción ordinaria, sino que van a acudir a un tribunal de arbitramiento. De tal manera que cuando se presente el problema, no van a presentar una demanda ante un juez, sino que van a solicitar la constitución del tribunal de arbitramiento. Y si por algún motivo, razón o circunstancia alguna de las partes presenta la demanda y no acude al tribunal de arbitramiento, la otra parte pudiera excepcionar falta de competencia del juez, por cuanto la competencia la tiene asignada es el tribunal de arbitramiento. Y ya el compromiso como tal
es cuando las partes, estando ya inmersas dentro de la problemática, dentro de un proceso, deciden salirse del proceso, por así decirlo, y arreglar la situación de manera concertada ante un tribunal de arbitramiento, o deciden resolver su situación de manera concertada entre ellos y no ya que sea el juez quien resuelva el problema. Cabe resaltar que de acuerdo a la necesidad, el arbitraje se clasifica en arbitraje de derecho, si los árbitros se pronuncian con fundamento en el derecho positivo. Arbitraje de equidad, cuando los árbitros se pronuncian con base en consideraciones de equidad. Y arbitraje técnico, cuando los árbitros se pronuncian con base en los conocimientos de una determinada ciencia, arte u oficio.